Pareciera que a esta hora ya debería estar lloviendo fuerte y está soleado. Qué bueno es Dios. Según el sistema meteorológico, va a entrar hoy o mañana una tormenta tropical al país. Va a estar lloviendo mucho. Yo les sugiero que tengan víveres para unos 3 días, por si no logran ir al súper o algo. Quiera Dios que no, que esté así como ahorita, soleado. Pero si no, es bueno que tengan ahí algo para comer, amén. Es sabio. Amén. Quisiera que fueran conmigo a Isaías 49, en el versículo del 1 al 3. Isaías 49, versículo del 1 al 3. Oh, Jesús. Dice así. Hoy, ¿hay escuela dominical hoy? ¿O no? No, va, ok. Sí. Dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me glorificaré. Isaías comienza este capítulo diciendo, oídme y escuchad. Porque, hermanos, la obra de Dios en nuestras vidas comienza cuando escuchamos. En Éxodo 19, versículo 5, Éxodo 19, dice, cuando el pueblo salió de Egipto y llegó al Sinaí, le dijo, ahora pues, le dijo el Señor, si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, eso implica escucharlo. Y veremos, cuando uno escucha, uno retiene lo que está oyendo. Vosotros, si hacemos eso, si diereis oído a su voz y guardareis mi pacto, él dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, oír y escuchar. Pero la clave, hermanos, para llegar a ser ese tesoro especial para el Señor es
no solo oír, sino escuchar. Hay una diferencia en esas dos palabras. Oír es una acción pasiva. Los sonidos llegan a nuestros oídos de una forma natural, sin que lo propongamos o centremos su atención en ellos. Por ejemplo, oír el sonido de los carros pasando por la calle. Usted lo oye, pero el sonido llega. O cuando el viento sopla, usted oye ese sonido. Pero escuchar es una acción activa. Usted tiene que hacer algo. Requiere el escuchar que decidamos conscientemente enfocar nuestra mente en lo que oímos para interpretar, procesar y comprender el mensaje. Por ejemplo, el escuchar una conferencia, una prédica. Ustedes pueden oír los carros que pasan, lo oyen, pero aquí se requiere que escuchemos, requiere que ustedes pongan atención a lo que se está diciendo, requiere que pongan su mente en lo que oyen. Un ejemplo muy claro, Hechos capítulo 9, versículo 3. Aquí dice, hablando de la conversión de Saulo, que hemos leído muchas veces, pero fíjense, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo a Pablo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando leo esto, el Señor hizo que Saulo no solo oyera como el carro que pasó, sino que quería que escuchara. Y le dijo: Saulo, Saulo, como quien dice, te estoy hablando a ti. Entonces ya no era algo que él oyó, sino que puso atención. Esto es conmigo. Versículo 5. Él dijo: Saulo, ¿quién eres, Señor? Entonces no solo oyó, sino escuchó. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Los soldados oyeron la voz del Señor. Pablo escuchó la voz. Los soldados oyeron como un trueno. En Hechos 22:9, Pablo aclara lo que pasó ahí en Damasco. Nos da un poco más de claridad. Y dice
Pablo en su testimonio y los que estaban conmigo, o sea, los soldados, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ellos no pudieron escuchar, solo Pablo. Hermanos, por eso antes, en el tiempo de oración o en la alabanza, debemos suplicarle al Señor: Señor, permíteme escucharte hoy. No solo oír una prédica más. No, Señor, quiero escucharte. Si solo oímos, estamos perdiendo el tiempo. Amén. Yo quiero escucharte. Por eso es importante tomar notas, para no perder ninguna de lo que el Señor nos dice. Porque, hermanos, es seguro, y lo he comprobado, que al salir del servicio y le preguntan: ¿y qué compartieron? Estuvo bien bonito. ¿Pero qué? Ya ni se acuerda uno, porque oyó pero no escuchó. Pero cuando escuchamos, salimos con algo de los cielos en nuestro corazón, hermanos. Siempre. Siempre. Isaías 55, verso 8. Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envío. Hermanos, Dios nunca habla en vano. Solo por hablarnos, Él no lo hace. Por eso debemos estar siempre atentos. Porque, hermanos, cuando el Señor habló con Saulo y le dijo: Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa palabra entró al corazón de Pablo y lo llevó a ser el apóstol de los gentiles. Amén. Cada vez que Dios habla, es para hacer algo en nuestros corazones. Él no abre la boca solo por hablar. Siempre tiene un propósito en nuestros corazones. Y debemos estar atentos a eso. Debemos de tener la actitud del profeta Samuel cuando era joven. Primer libro de Samuel 3:19, anoten, si quieren no lo busquen, pero dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Y dice: y no dejó Samuel caer a tierra
ninguna de sus palabras. Samuel había aprendido a escuchar al Señor. Y él no, cuando el Señor le hablaba, él estaba atento. No solo a oír, sino a escuchar. Amén. Debemos aprender a escuchar al Señor. Por otro lado, dice, volviendo a Isaías 9, dice, oídme costas, versículo 1, y escuchad pueblos. Isaías 49. Oídme costa y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Ahora, me llamó desde que estaba en el vientre, desde las entrañas. Y sí, hermanos, tanto el profeta Isaías como el profeta Jeremías, vamos a leer más adelante, y a todos aquellos que el Señor ha llamado o llama, lo hace desde el vientre. Y como dijo Isaías, tuvo mi nombre en memoria. Él sabe, Él nos conoce desde que estamos en el vientre. Amén. Es más, ni hemos nacido. El Señor ya nos conoce. Pero, así como en lo natural, Dios nos llama y nos conoce, también en forma espiritual. Dice que desde el vientre, desde las entrañas, en lo más íntimo, lo más profundo del ser de una madre, de ahí nos llama. Y hermanos, espiritualmente la iglesia es nuestra madre. Amén. Bíblicamente la iglesia local es nuestra madre. No el pastor, no los líderes, no. Es la iglesia en sí, todo su cuerpo. Esa expresión del cuerpo del Señor. El llamamiento del Señor a nuestras vidas, hermanos, viene cuando nos dejamos establecer en una iglesia local. ¿Por qué? Porque ser establecido nos lleva a un compromiso. No solo con Dios, sino con nuestra madre, ¿entienden? Es más que una visita. Habla de un compromiso. No somos simpatizantes. Si somos visitas o somos simpatizantes, Él no va a conocernos por nuestro nombre. Por eso, lo primero que el Señor hizo con Saulo fue enviarlo, ¿se acuerdan?, a la casa de Judas. Y ahí el Señor envió a Ananías
para que llegara a ministrarle. Fue siendo parte de una iglesia local. Ahora, entonces, si queremos que el Señor nos conozca por nuestro nombre, hermanos, debemos permitir que el Señor nos establezca en una iglesia local. Amén. Si no, Él no va a llamarnos. Ahora, cuando Él llama a sus hijos desde el vientre de su madre, ese llamamiento es un sello, como el que le dan a las vacas o a los bueyes, de quién es dueño. Eso determina el sello, la marca. Y lo mismo sucede con sus hijos. Él los llama. Y ese llamamiento es un sello para Dios. Segunda de Timoteo 2:19, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero el fundamento de Dios está firme. Y fíjense, teniendo este sello. Segunda Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo los conoce? Por el llamado, por el sello que Dios nos da desde el vientre de nuestra madre. Amén. El buey es una figura del siervo. Y todos los bueyes tienen su sello. Y el Señor hace lo mismo con sus bueyes, aquellos que le sirven. Jeremías 1, verso 4. Jeremías capítulo 1, verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Amén. Qué lindo, me gusta. Antes que te concibiera tus padres, yo te conocí. Antes que te congregaras, yo te conocí. Hermanos, Pablo era un perseguidor de la iglesia, asesino. Pero antes de enviarlo a Damasco, antes de enviarlo a la casa de Judas, él lo llamó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? El Señor lo conocía desde antes de que Saulo entrara a la iglesia. Lo mismo sucede con nosotros, hermanos. El Señor nos conoce desde antes. Él sabe sabe dónde debemos estar en la iglesia local. Si queremos alcanzar lo mejor de Dios, hermanos, debemos dejarnos de ser establecidos, tener un compromiso con Él, ahí donde Él nos quiere tener.
y Él va a hacer su obra maravillosa. Y dice, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Qué lindo. Era el llamamiento de Jeremías, ser profeta para las naciones. Él lo llamó desde el vientre y lo conoció aún antes de ser concebido. Hermanos, Dios es infinitamente grande, que Él nos conoce a todos más que nosotros mismos. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras flaquezas. Pero aún así dice, yo te santifiqué, yo te aparté para mí, yo te he guardado debido al propósito que yo tengo para tu vida. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo a lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Amén. Los siervos del Señor tienen ese sello, su llamamiento. Hoy en día, como siempre lo ha habido, hay muchos siervos, entre comillas, sin el sello del llamamiento. Muchos, tengo que decirlo, muchos pastores hoy se dicen pastores, se dicen siervos, pero sin llamamiento de Dios. Sin llamamiento de Dios. Ellos se han autollamado pastores, apóstoles. Cómo abundan los apóstoles hoy. Pero sin llamamiento. Hebreos 5, verso 4. Hebreos 5, verso 4. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino ¿quién? El que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En otras palabras, muchos se autodenominan apóstoles, profetas, evangelistas, pero hermanos, dice nadie toma para sí esa honra, que no quiere hacer que lo haga, pero no va a tener el favor de Dios. Y pobrecitos los hermanos que se reúnen con ellos, pobrecitos, engañados. No temo decirlo porque es la verdad, y Él lo dice aquí. Como Cristo, Él tuvo dos llamamientos. Cuando lo llamó como hijo, y dice, y le dijo, tú eres mi hijo. Ese
llamamiento es cuando nacemos de nuevo, amén. Cuando Él nos salva, cuando hemos sido rescatados, cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador. Y el segundo llamamiento de Jesús es cuando le dijo: tú eres sacerdote para siempre. Y ese es el llamamiento al servicio como siervos. Que el Señor nos ayude. Amén. Pero en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ¿quién nos salvó? Amén. El primer llamamiento: tú eres mi hijo. ¿Quién nos salvó? Y luego dice: y llamó. Tú eres mi sacerdote, mi sumo sacerdote para siempre. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué tremendo. Nos llamó para ser hijos, nacidos de nuevo, pero también nos llamó con un llamamiento celestial, por la gracia de Dios, no por lo que somos, no por nuestras obras. Muchos que son buenos para hablar, que son activos y quieren entrar al ministerio. Algunos lo logran, otros no. Conozco dos hombres, por lo menos de los que recuerdo ahorita, que toda su vida quisieron ser pastores de una iglesia. Y han pasado los años y nunca lo lograron. No, porque no faltan, no, créanme que tenían. Pero si Dios no los ha llamado, no lo hagan, porque se van a frustrar. Pero aquí dice que Él nos llamó según el propósito suyo. Él no nos ha llamado para hacer lo que queramos, sino para algo especial. Amén. Para ser sus siervos. Y Él, si volvemos a Isaías 49, versículo 2, dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel. Mi siervo eres. Hermanos, así como Él nunca habla en vano, también cuando Él nos llama es en vano. Él nos llama según su plan, no según nuestro plan. Como una vez un hombre me preguntó: ¿y cuál es tu visión? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Le dije, no sé, porque no busco mi visión, sino la visión del Señor. Una cosa es mi visión y otra cosa es la visión del Señor. Si piden mi visión, les voy a decir grandezas
y muchas cosas. Pero si es la visión del Señor, eso es diferente. Él nos la va mostrando poco a poco, pasito a pasito. Así que si me preguntan cómo me veo en 10 años, no lo sé. Tal vez en el cielo. Entonces, me puso, dice, por saeta bruñida. Las saetas o flechas cumplen un propósito: ser enviadas para que peguen en el blanco. Nadie, ningún arquero va a agarrar una flecha y la va a tirar sin tener un blanco fijo al aire. Es un desperdicio. Menos lo hace el Señor. El Señor siempre va a agarrar sus flechas y va a usarlas con un propósito determinado, para que peguen en el blanco. Hemos sido llamados, hermanos, a ser flechas de Dios, a ser saetas de Dios. Estas saetas son llamados por Dios mismo siervos. E involucra no solo que Él es el siervo Él es el siervo de siervos, amén. Pero nosotros somos los siervitos, amén. Todos, si Él nos ha llamado para hacer flechas, para hacer saetas. En Juan 20, verso 21, Juan capítulo 20, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, como una flecha, como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. El Señor envió a su saeta, a su siervo, al Señor Jesús. Pero luego Él envía a las otras saetas, a las otras flechas. Y como Jesús dice: así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Así que tenemos que entender que uno de los llamamientos de Dios para nuestras vidas, hermanos, oigan, es ser saetas o flechas de Dios. En Isaías 49, verso 6, hablando de Jesús como saeta, como flecha, como su siervo, dice Isaías 49, 6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo. Ya lo vimos, es sinónimo de saeta, de flecha, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Y dice: también te di por luz de las naciones
para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Claro el blanco ahí. También te lancé para que seas luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Quién? Jesús. Pero en Hechos 13:47 dice el apóstol Pablo, Hechos 13:47, porque así nos ha mandado o nos ha enviado el Señor. Fíjense. Diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El mismo propósito que el Padre puso en su siervo, su Hijo, en su flecha, es el mismo propósito que Pablo dice y el Señor nos ha mandado así. Él Él toma el llamamiento del Señor Jesús para su vida también. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un llamamiento como lo tuvo el Señor Jesús. Él fue saeta en las manos de Dios. Así también nosotros, Él quiere hacer de nosotros una saeta con un propósito determinado. Como Jesús leamos Isaías 49 una vez más. Verso 1. Es para que entendamos el proceso, hermanos. Isaías 49, 1 al 3 otra vez. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, y dice después, fíjense, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Cristo fue una flecha pulida en las manos de Dios, cumpliendo la voluntad de su Padre. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro. Él venía como flecha, fue enviado a la tierra. Él lo hizo su saeta bruñida. Los creyentes, hermanos, los hijos de Dios, ustedes y yo, somos llamados a ser armas en las manos de Dios contra los enemigos de Dios. Amén. Somos llamados a ser las armas de Dios. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que Él está a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies. Sus enemigos. ¿Y qué va a usar Él para que sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies? Sus saetas, sus flechas. Amén. La iglesia,
la iglesia. Pero la iglesia genuina. Amén. La iglesia genuina. Ser flechas o saetas es reconocer que somos herramientas en las manos divinas, que nos usa y maneja como a Él le place, dirigiéndonos a sus objetivos como un arquero dirige su flecha. Ahora leíamos hace unos segundos que Él decía, me cubrió con la sombra de sus manos. ¿Podemos poner la 1, Juan Carlos? No, la 1. Ahí dice foto 1. La otra. Foto 1. Esa. Así venimos al Señor, hermanos. Puros leños. Amén. Puros leños. Nadie da 5 por esos leños. Son buenos tal vez para el fuego, para las fogatas, si es que no son verdes, no están tan verdes. Así que cuando pelee con su marido y le salga el hombre viejo, dígale, sos un leño. O a su hijo o a su hija, sos un leño que solo sirve para el infierno, solo sirve para encender el fuego. Así nos encuentra el Señor, hermanos. Pero me cubrió con sus manos, dice. Es con sus manos cuando Él nos da forma. Ahí en sus manos somos hechos saetas, como las manos del alfarero, haciendo de nosotros una vasija de honra, hablando de los tratos de Dios para nuestras vidas. Cuando venimos a Él, y si Él nos llama a ser una flecha, una saeta, crean que Dios va a poner su mano sobre nuestras vidas y Él va a tratar con nosotros para que lleguemos a ser una saeta bruñida. Hablando de los tratos de Dios, lo primero que hace, agarra la cuchilla y agarra una lija para darle forma a ese leño que veíamos, quitando todas las protuberancias, todos los nudos. El leño va siendo pulido. Él le va quitando todo a dejarlo liso. Dios trata así con nuestras vidas. Amén. Ojalá dejemos, así como el cazador también coloca el palo en el fuego cuando el palo está pando. Lo ponen en el fuego un ratito sin quemarlo, y para que se ablande la madera, para darle forma. Así Dios nos mete en pruebas ardientes para enderezarnos. Amén. Pero no nos quema, solo nos ablanda. Piensa en eso.
cuando entonamos el coro, Espíritu de Dios, ven sobre mí, ablándame, quebrántame, moldéame. Pensemos en la saeta que Él está formando en nosotros. Los tratos de Dios para nuestras vidas. Y que seamos sensibles a los tratos de Dios, dejándonos moldear. El Señor le dijo a Pedro y a Andrés, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Los voy a moldear, les voy a enseñar, porque es muy diferente la pesca de peces a pescar hombres. Y Él le dijo, venid, síganme. Si seguimos al Señor, hermanos, oigan, el Señor va a hacer su obra maravillosa en nuestras vidas. Amén. Él va a hacer su obra maravillosa en nuestras vidas. Si estamos dispuestos a seguirle con todo nuestro corazón, con todas mis fuerzas. Es ahí cuando el Señor forma nuestro carácter. Él endereza nuestras emociones y sentimientos que tanto nos traicionan, y aprendemos a amar su justicia y aborrecer el pecado. Ahí el Señor nos trata, y Él usa mucho a nuestros hijos. O somos padres que aman la justicia y van a enseñarle a sus hijos la justicia. O seremos padres que echaremos a perder la obra de Dios por falta de carácter, por falta de seguir al Señor. Hebreos 12, verso 5 dice: y habéis olvidado y la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Lo va a pulir, va a sacar la cuchilla, va a sacar la lima y va a tratar con nuestras vidas. Y azota a todo el que recibe por hijo. La vara. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué duro. Entonces dejémonos tratar en las manos de Dios. Él va a hacer de nosotros algo lindo si seguimos al Señor, hermanos. Hebreos 5, verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, hablando de Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acabamos de leerlo en Hebreos.
pero por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús fue pulido con lija, con la cuchilla. Hoy se usa esmeril, creo, para pulir. Que Dios nos ayude, hermanos. Así que Dios quiere formarnos sus saetas. Hermanos, si usted tiene problemas hoy, no es el diablo, es el Señor tratando con usted, puliéndolo. Amén. Hermanos, si estamos bajo su mano o en su mano, nada de lo que nos pasa es por casualidad. Es el Señor poniendo su mano en el leño para hacerlo saeta. Amén. Pero luego, Dios no solo nos forma, sino que Él nos prepara. Hebreos 4, verso 12, dice: ya pulió el leño, pero ahora viene la preparación, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos poner la lámina 3. Esa. El palo pulido se ve bonito, pero sin esas puntas, el palo o la flecha no funciona. Sí va a pegar en el blanco y va a rebotar, o va a pegar en el enemigo y lo va a dejar morado, pero no va a matarlo. Por eso necesitamos la punta. ¿Qué es la punta? Lo que vamos a ver, la palabra de Dios. Dice que es más cortante que una espada de dos filos. Y Él espera que aquellos que están siendo saetas puedan ser llenos de la palabra, como dice Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. La palabra de Cristo more. ¿Por qué? Porque la palabra parte, corta. Filipenses 2, verso 16. El Señor nos dice: asidos o aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Debemos ser pulidos como leños, hacer espadas
hacer flechas, saetas. Pero se espera que la saeta sea llena de la palabra de Dios. Que estén asidos, aferrados. Si ven la flecha ahí con la punta está amarrada a la flecha de palo. Ahora, por eso, hermanos, debemos leer, estudiar y memorizar las Escrituras. Benditos los que están esforzándose en memorizar las Escrituras y participar en el concurso bíblico. Son benditos. Yo animo a Tita y a su nuera que sigan memorizando. Y animo a todos para que memoricen. Que preparen a sus hijos en memorizar para que sean llenos de la palabra de Dios. Amén. Creo que todos los padres nos esforzamos para que nuestros hijos aprendan las 4 operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar, dividir. Y ahí estamos, la tabla del 3, la tabla del 2. Repítame la tabla del 7. Pero nunca les decimos: repítame Juan 3:16, Génesis 1:1, Juan 1:1. Hermanos, las tablas las van a usar de vez en cuando en esta tierra, pero no en la eternidad. La matemática no sirve para la eternidad. Amén. Pero memorizar la palabra, eso va a servir siempre. Gracias a Dios por el grado de compromiso que están adquiriendo memorizando. Y yo sé que es tedioso. A nadie le gusta memorizar, ni las tablas. A los niños no les gusta. Pero tienen que hacerlo. Es por su bien. Pero memorizar la Biblia no es tan importante. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Por último, podemos usar la lámina 4, la foto 4. Eso. Por último, tenemos las plumas que llevaba la flecha. En ese tiempo usaban plumas de águila. Hoy usan de todo tipo, pero en ese tiempo eran plumas de águila. Y el propósito de las plumas en la flecha era para darle dirección y estabilidad a la flecha. Una flecha sin plumas era una flecha loca. Pero con las plumas le daba estabilidad y dirección. Y hay un mensaje muy claro en eso, hermanos. Porque el águila
aparte de muchas otras cosas, tiene una visión muy desarrollada, muy desarrollada. Él puede ver a un ratoncito a cientos de metros desde las alturas. Tiene una visión increíble. Y las plumas nos hablan de obtener visión. La visión da estabilidad y dirección. Y a medida que el Señor nos moldea, a la medida que somos asidos a la palabra de Dios, y esa palabra mora en nosotros, el Señor va a darnos estabilidad, va a darnos dirección. Los niños caminan seguros en este mundo, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ellos caminan estables y no son engañados fácilmente. Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor obre en nuestras vidas y que permitamos que seamos leños en su mano para que Él pueda hacernos saetas pulidas delante de Él y seamos usados por el Señor mismo. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Hermanos, que Dios nos ayude, amén. Que dispongamos nuestro corazón. No tenemos ni la mínima idea de cómo el Señor puede usarnos en estos últimos años que nos quedan antes de su venida. Dios nos ayude. Es la dulce, dulce unción descendiendo a limpiarme cual torrente caudaloso. Esa dulce, dulce unción
Algo que he aprendido, hermanos, en estos años es que a veces el Señor nos da hijos rebeldes con un propósito, para pulirnos como padres, para que aprendamos a tener un corazón como el de Dios, para que aprendamos a pensar como Él piensa. ¿Por qué? Porque nosotros somos rebeldes, ¿o no? Y Él trata con nuestras vidas y a los hijos los disciplina. Y cuando el Señor permite que como padres disciplinemos a los hijos, Él también nos está disciplinando. Porque lo que menos queremos es que nuestros hijos sufran. Y cuando les damos vara, los castigamos, ellos sufren, lloran, y nosotros también. Pero es la forma en que Dios nos pule en sus manos. Que Dios nos ayude, amén. Aleluya. Gracias, Señor. Oh Padre, ten misericordia de nosotros. Señor, te presentamos a todos nuestros hijos, Señor, a todos los adolescentes, niños, jóvenes. Padre, con un corazón duro, con un corazón, Señor, dirigido al mal. Oh Dios, permítanos disciplinarlos antes nosotros. Danos tu carácter, Señor. Padre, ayúdanos, oh Dios. Oh Jesús. Me da fuerza a mí cuando te alabo a ti y mi boca se llena de alabanza. Que el Señor nos dé fuerza, hermanos. Yo no sé cuántas veces perdí la fuerza con mis hijos, disciplinándolos y nada. No querían enderezarse, no querían nada con el Señor. Ellos querían otras cosas. Yo veía a mi esposa llorando, ya no sé qué hacer. Y le decía, oremos que el Señor nos dé fuerza para poder seguir en esta lucha. Hermanos, qué lindo, nuestro Señor no se rinde con nosotros, amén. Él ahí está con nosotros. Y nosotros debemos aprender también que no nos rindamos, que no nos debilitemos, que Dios nos ayude a romper las cadenas de rebelión. Amén. Me da fuerza a mí cuando te
Señor. Rompe las cadenas. Oh, Señor, trae liberación a nuestras vidas, a nuestra familia, Señor. Oh, glorifica tu nombre. Oh, Señor. Ten misericordia, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, mi amado. Gracias, Señor. Si las hermanas pueden